comenzar a leer el versículo 6. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 6. Amén. Y dice la palabra de Dios así: ¿no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis una masa nueva, como sois sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con el pan sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Alabado sea su nombre. Esta mañana vamos a hablar cómo desleudar nuestras vidas, cómo sacar la levadura mala que hay en nosotros, si la hay. Y vamos a ver en la palabra de Dios cómo nos explica el Señor, porque la palabra de Dios no necesita ser corregida por nadie. La palabra de Dios se corrige sola. Y toda la respuesta está en la palabra. No le hace que tanto se crea el hombre sabio. No somos más que Dios. Él es más grande que nosotros. Él es nuestro maestro. Y por eso mandó el Espíritu Santo para enseñarnos, para guiarnos. Amén. Así que las Escrituras asocian el pan sin levadura con la pureza, la sinceridad y la liberación del pecado. Así es como la Escritura asocia la levadura. No puedo pronunciar la palabra. Contrastándolo, ándele, con la levadura, símbolo de corrupción, de malicia y decadencia espiritual, especialmente en 1 Corintios capítulo 5, donde se insta a los creyentes a eliminar la vieja levadura. Porque cuando no conocemos a Cristo, venimos con enseñanzas que nos enseñaron, que erróneas, porque a veces nos enseñaron, donde fuimos creados, nos enseñaron las doctrinas erróneas. Amén. Y la palabra de Dios nos sirvió para corregir eso. Y en este versículo el Señor nos está diciendo que dejemos esas enseñanzas viejas, esa levadura vieja. La levadura, hermanos, es un ingrediente que engolfa la masa. Amén. ¿Qué hace la levadura? La hace que se esponje, ¿verdad que sí? Muchas veces el hombre, nosotros, nos esponjamos cuando Dios nos da algún talento o algo. Si eres músico, en la música, si eres un orador muy bueno, muy educado, a veces se nos va para la cabeza. Y el orgullo en veces nos hace... nosotros no debemos de hablar mucho de nosotros, debemos de hablar más de Cristo. Amén. Porque Él es el que estamos representando aquí. Amén. Él es nuestro maestro, Él es el que nos guía. Amén. Y venimos en veces con enseñanzas malas, erróneas. Y por eso el Señor quiere que dejemos esa vieja levadura para hacer una masa nueva. Amén. ¿Cómo eliminar la vieja levadura que es también asociada con el pecado? Y celebrar la fiesta con pan sin levadura, de sinceridad y verdad. Porque en una fiesta el Señor conmemoró
como una fiesta. La fiesta de los panes sin levadura. Amén. Porque fue un recordatorio. ¿Dónde está la escritura? Éxodo. Vamos a ver. Ve conmigo a Éxodo capítulo 13. Capítulo 13 de Éxodo, comenzando el versículo 3. Amén. ¿Listos? Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Amén. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, y todos ellos, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, y harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. El 8 dice: y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano, y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Y el 10 dice: por tanto tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año. Amén. Él quiere que recuerdemos. ¿Te acuerdas cuando nosotros estábamos en Egipto? Cuando nos sacó. Esa es la Pascua de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una Pascua. Cuando Dios nos sacó del pueblo de servidumbre, porque estábamos sirviendo a dioses ajenos, a dioses erróneos, porque así nos habían enseñado. Pero Cristo nos liberó. Amén. Aleluya. Y por eso, amados hermanos, quiero que vayas conmigo a Éxodo 15, capítulo 15, y el versículo 13. Éxodo 15, 13. Este versículo lo miro yo que encierra, explica todo el libro del Éxodo. Dice la palabra de Dios en Éxodo 15, 13: condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Mira cómo el Señor, hermanos, nos dice aquí que con su misericordia, porque Él es un Dios misericordioso. Amén. Aleluya. Y si no fuera por la gracia de Dios, si no fuera por la misericordia de Dios, tú y yo no estuviéramos aquí. Amén. Y por eso salvó al pueblo. Salvó al pueblo que Él había escogido. Porque el pueblo judío desobedeció en todas maneras. Venía contaminado ya de ahí. Cuando salió de Egipto, no salió nomás los hebreos, había egipcios entre ellos. Y venían con ellos, que fueron los que los animaron a hacer el becerro de oro. Amén. Y por eso, amados hermanos, a veces nosotros cuando fuimos salvos, que nos salvó de la casa de servidumbre, a veces se queda pegado algunas cosas y tenemos que constantemente limpiarnos de esa levadura vieja en el nombre del Señor.
y no dejar que nosotros nos venza eso, porque por eso el Señor, con su grande misericordia, dice que a este pueblo, dice, el pueblo que Él escogió, el pueblo de los judíos. Ellos son el pueblo escogido, hermano. Nosotros hemos adoptado. Nosotros los gentiles fuimos injertados en el árbol de la vida. Aleluya. Alabado Amén. sea su nombre. Amén. Gracias, mi Cristo. Por el error de ellos. Dijo, ¿sabes qué? Dijo el Señor, no me quieren hacer caso, entonces yo voy a llamar a los gentiles que me acepten también. Amén. Aleluya. Y por la gracia de Dios y su grande misericordia, hermano, venimos a ser escogidos por Él. Amén. Gloria a Dios. Y Él los redimió, dijo que los redimiste. Porque Él es el Redentor, Él es el gran Redentor. Él es el único que nos puede redimir. Amado hermano, todos nacemos con religión. Pero cuando tenemos religión, a veces la mayoría del tiempo no tenemos relación. Mucha religión, nada de relación. Pero cuando nos libera el Señor, dejamos la religión, la levadura vieja, y entonces tenemos relación con Dios. De lo que hablaba mi hermanita Anet en la oración para platicar con Él. ¿Por qué? Porque es la manera de hablar con Dios. Es la manera de entrar al tribunal celestial, donde está el juez sentado, donde están los testigos, donde están, amado hermano, aún así está el diablo también. En los tribunales celestiales está el diablo también ahí metiendo su cuchara porque quiere acusar. Él los va a acusar de día y de noche. Y Dios no le importa que esté ahí, porque Él no es más que Dios. Si hay un lugar donde le gusta estar el diablo, es donde están los cristianos. Para echarnos la zancadilla, para tropezarnos, para malguiarnos, para distraernos de oír la palabra. Como decía el hermano Juan, que hay que poner atención a la palabra de Dios. Para eso vinimos aquí. Cada vez que tú oyes la palabra de Dios, estás comiendo pan sin levadura. Amén. Porque Cristo, que fue sacrificado, es el pan sin levadura. Aleluya. Él era puro, sin pecado. Sin pecado fue burlado. Sin pecado fue escupido. Todo lo hizo por nosotros, hermano. Amén. Gracias, mi Cristo. Porque Él te ama. ¿No sabes qué tanto te ama el Señor? Acuérdate que Él sufrió por ti y por mí. Amén. Gracias, mi Dios. Y como Él es el gran Redentor, dice, lo llevaste con tu poder. Porque Él tiene poder, hermano. Él es el más poderoso. Él es el todopoderoso. El diablo no es más poderoso que Él. Nosotros tenemos esa autoridad. Se la dio a la iglesia. Y a veces se nos olvida. Se nos olvida el poder que Dios nos dio como iglesia. Nosotros tenemos ese poder, hermano. Y el diablo sabe. Y por eso, ¿te acuerdas cuando le dijo a Adán y Eva, tú tendrás dominio sobre todo? Adán y Eva tenían dominio sobre todo. Ellos no necesitaban, pero el enemigo, el diablo, engañó a Eva. Y Eva engañó a su esposo. Se descuidó el esposo, donde andaba la esposa. Y ahí comenzó todo el mal. Amén. Porque el diablo así es. Y todavía lo está haciendo. Está interrumpiendo la caminata con el Señor. Y nos quiere desviar del camino, porque Cristo es el único camino al Padre. Amén. Pero Él es el Todopoderoso. Amén.
y lo llevaste con tu poder. Y el último punto dice, a tu santa morada. Aleluya. A tu santa morada, ¿por qué? Porque donde está Él, hermano. Amén. Pero no tan solo ir a su santa morada, sino que Él vino a morar en nosotros, Amén, en nuestro aleluya. corazón. Porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y Cristo dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a estar contigo todos los días de tu vida y nunca te voy a abandonar. Aleluya. I will never forsake you, dijo el Gloria Señor. a Dios. Nunca te voy a dejar. Gracias, mi Cristo. Y por eso hay que estar seguro de que Él está con nosotros. Sí, amén. A su santa morada, donde Él habita. ¿De dónde habita? Ojalá y que tú sepas que el Espíritu Santo está en ti. Los que no han sentido que el Espíritu Santo está contigo, te falta que tú vengas y sepas y que tú lo recibas, porque ese es el poder. Ahí está. El Señor quiere que tú te llenes de Él, quiere que tú sientas que Él está contigo y que sepas que tú puedes aclamar en el nombre del Señor. Y Él nos contesta. Estaba viendo en la televisión una ola que salió del mar y estaba una niña y un niño en el techo de una casa que se estaba hundiendo y se iban a ahogar. Y la niña se recordó que su mamá le había enseñado una oración y ella le pidió al Señor, Señor, sálvanos, porque mi mamá me dijo que si aclamábamos a ti, que tú nos ayudabas. Ayúdanos, Señor. Y agarró a su hermanito chiquito, lo agarró y lo abrazó, esperando que el agua los cubriera. Y de repente, hermano, una ola grande tumbó un árbol y cayó en el techo y sirvió como puente para salvarse de ellos. Aleluya. Y agarró su hermanito y cruzó el árbol, hermano. Cruzó el árbol con su hermanito. Y luego cuando cruzaron a salvo, que estaban a salvo, ellos se hincaron en el cielo, en el suelo, y dieron gracias a Dios porque Dios los salvó. Y ella dijo, gracias, Señor, porque mi mamá estaba bien, que clamando a ti, tú nos podías ayudar. A mí me tocó mucho ese testimonio, recordándome que el Señor está con nosotros, Sí, amén. donde Él habita, en su santa morada. Gracias, mi Cristo. Alabado sea su nombre. Amén. No voy a predicar muy largo ahora, hermano. Amén. Porque ya todo lo que habló la hermana Ned, todo lo que habló el hermano Juan, todos los cantos, todo es palabra de Dios, hermano. Son mensajes. Todo lo que la hermana Nancy cantó, todo lo que los hermanos cantaron, son mensajes, hermano. Y ya el Señor ya nos dio el pan sin levadura. Yo no sé, yo me siento lleno de la palabra de Dios. En Mateo 16, capítulo 6. Mateo capítulo 16, versículo 6 y versículo 12. En el capítulo 6 de Mateo 16 dice así. Entonces Jesús les dijo, y tengan cuidado y guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ahí les encargó el Señor que tengan cuidado con las doctrinas de esta gente. Amén. Porque el 12 nos explica, es la respuesta. Entonces el 12 dice, entonces comprendieron que no les hablaba, no les había dicho de que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina, ¿de quién? De los fariseos
y los saduceos. ¿Ves cómo la Biblia contesta? ¿Ves cómo la Biblia te da la respuesta? Buscando. Buscando, no tenemos que inventar nada, porque la Biblia lo tiene todo, hermano. En el Antiguo Testamento hay mandamientos y simbolismos. Éxodo capítulo 12, versículo 15. Éxodo 12, 15. Durante 7 días comeréis pan sin levadura, y el primer día quitaréis la levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma para pan con levadura, desde el primer día hasta el 7º, será excluido de Israel. Esta es la ordenanza del Señor que le estaba enseñando. Amén. Amado hermano, los temas clave, el pan sin levadura representa un estado puro y inmaculado, pureza, limpieza, que nos deje limpios de todo el murero que nos está dañando, porque son estorbos, hermano. Amén. Y esos estorbos los tenemos que remover. Un tema clave es pureza. Otro es sinceridad y verdad. La celebración cristiana exige una vida de honestidad e integridad. Nosotros debemos de andar en integridad y honestidad. Ser honestos. Ser derechos. Y hablar con la verdad. Y cuidar los unos por los otros. Yo sé que muchos hermanos oran por nosotros, porque ya estamos viejitos, ya estamos avanzados de edad, ya nos cayó la nieve de los años. La nieve de los años son las canas, la escarcha de la edad. Y muchos se pintan el pelo porque no quieren. Mis hijos me decían, Dad, dice, papá, píntate el pelo para que te mires joven. No, señor. What you see is what you get. Lo que miras es lo que vas a ver. Yo quiero ser un abuelito con pelo blanco, no le hace. Nunca creí en pintarme el pelo. Pero nosotros tenemos que, amado hermano, poner cuidado que la palabra de Dios nos corrige en todas estas cosas. Otro tema clave es liberación del pecado. Al igual que los israelitas, de Egipto, salieron de Egipto, y los creyentes están llamados a abandonar la esclavitud espiritual del pecado. Nos está llamando a abandonar la esclavitud espiritual del pecado. Amén. Porque espiritualmente estábamos alejados de Dios. Amén. Amado hermano, los judíos, cuando estaban en Egipto, empezaron a adorar a dioses, se hicieron como ellos. Por eso el Señor se enojó, por eso el Señor estaba triste, y por eso, como te digo, nos dio chance a nosotros los gentiles. Aún así, el Señor, como quiera, los perdonó. Porque fueron y siguen siendo el pueblo escogido. Y ahora nosotros estamos con ellos. Somos adoptados. ¿Sabías tú que cuando sentaban en la mesa, los judíos, cuando adoptaban a alguien, le daban la primer silla al adoptado? Y a los verdaderos judíos, a la demás familia, se sentaba después. Porque Dios nos honra. Nosotros somos la gente que creemos sin ver. Sí, amén.
nosotros somos los gentiles, la gente, somos la gente que no tenemos que ver para creer. En aquel tiempo los judíos vieron los milagros, vieron todo y aún así desobedecieron a Dios. Y anduvo entre ellos. Vieron cuando levantó los muertos, vieron cuando alimentó los 5,000 con los panes, vieron todos los milagros que hizo Dios y todavía así los judíos desobedecieron y no creyeron en Él. Y por eso Dios se sintió triste, hermano. Pero aún así, con su grande misericordia, los perdonó. Amén. Aleluya. Y a nosotros también. Amén. Qué privilegio tan grande, hermano, que Dios nos dio esta oportunidad, Sí, amén. que nos liberó de eso. Ahora nos dice que seamos una masa nueva, Sí. sin levadura vieja. Amén. Amén. Otro tema clave, Cristo es como la Pascua. El sacrificio de Jesús elimina el pecado y haciendo posible una vida nueva y una vida pura en Cristo Jesús. Amén. Él es nuestra Pascua. Él es nuestra Pascua. Aleluya. Porque Jesús elimina el pecado. Y fue por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario que tú y yo fuimos liberados del pecado. Amén. En el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Amén. Cuán grande eres, Señor. Amén. Pues no, hermanos. No hay mucho que decir porque es como te digo, desde el principio, los hermanos que hablaron aquí la palabra de Dios, hablaron todo casi lo que iba a hablar yo. ¿Por qué? Porque estamos en la misma página. Gracias, Dios. Por eso, el Espíritu Santo, estamos en la misma página. Muchas veces dicen, bueno, pues, están repitiendo lo que repitió aquel, pues no le hace, pues, estamos en la misma página por eso, en el nombre del Señor. Y no podemos cambiar aquí, lo que está escrito. Si tú lo hablas y yo lo hablo, y todos lo hablamos, pues no le hace, no se aburran. Porque vamos a seguir hablando la palabra, porque la palabra es la verdad. Y eso es todo lo que traigo yo esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya.